Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Em, Buenos días a todos y a todas. Para poneros un poquito en contexto, os voy a presentar hoy mi proyecto de fin de grado, o lo que es lo mismo, el parto de mi hijo, porque básicamente desde que hice el TFG tuve en cuenta la implicación emocional y personal que puse en ella y a día de hoy sigo intentando llevar su contenido a diferentes espacios. Básicamente porque desde que soy pequeñita he normalizado ciertos comportamientos intrafamiliares que en realidad pues, no eran tan normales, como por ejemplo sentirme continuamente rechazada o juzgada. Y es ahora, a mis 22, cuando después de unos cuantos años de terapia me he dado cuenta de que esto no es culpa de nadie en realidad, sino del sistema heteropatriarcal y capitalista fundamentado en la propiedad privada el que incentiva este tipo de crianzas. Por lo que creo que definiría el proyecto más bien como una sensación. Herencia en blanco es una sensación de vacío. Es el momento en el que te imaginas a tu futura familia y te das cuenta que lo que proyectas no se corresponde con la realidad que has vivido. Es esa desvinculación con los roles, normas o ideales impuestos en un modelo de crianza autoritario. Porque tu visión es diferente, se ha nutrido de otras experiencias, se ha nutrido de un espacio mucho más ambiguo, diverso, feminista, inclusivo y flexible. Así que te das cuenta de que todo lo que has aprendido sobre la familia no te sirve de ejemplo y te encuentras ante una herencia en blanco. Pues bien, todas estas cuestiones sobre las estructuras familiares y cómo inciden en nuestro desarrollo personal las abordé en el ensayo teórico Herencia en blanco, reconstrucción de la mujer mediante la ruptura con la familia patriarcal. Un ensayo en el que hablo del sentimiento de pertenencia social y cómo muchas veces esta voluntad de cambio nos lleva a tener que deconstruir para poder avanzar. Yo esto realmente lo entendí después de leer El fin del amor de Eva Youth, en el que habla de que las relaciones funcionan como núcleo de sustento social. Y ella hacía el paralelismo entre los núcleos y las familias, por lo que creo que ahí residió un poco la clave del proyecto. El objetivo era representar a la familia como este núcleo tan sólido para cuestionar su legitimización. Es por ello que la representación del núcleo se daría en una estructura sólida de madera, en un espacio expositivo que invitase a reflexionar y a debatir esta cuestión sobre la familia. Sin embargo, conforme ahondaba más en toda esta percepción de la familia como un núcleo, llegué a una pequeña analogía muy tonta y de manera muy casual entre las células y la familia. Y suena un poco raro, pero dejad que me explique. Las células en su conjunto componen un todo, componen un cuerpo, al igual que las familias en su conjunto componen un todo, componen una sociedad. Y siguiendo desglosando toda esta teoría, me di cuenta de que las células, cuando cumplen una función específica, cuando ya no tienen nada más que hacer, mueren y dan paso a un proceso de regeneración, por lo que le permiten seguir manteniendo al cuerpo con vida, lo que me dio a entender que quizás nuestra concepción de familia debería morir para poder seguir evolucionando socialmente y llegar a otras nuevas concepciones de agrupaciones sociales. Así que fue en estas fases de vida, muerte y regeneración donde residieron los 3 capítulos del ensayo teórico y las 3 piezas gráficas que conforman la estructura expositiva. Voy a ir explicando una a una. El primer capítulo, el núcleo de la célula, hablará de la familia como constructo social, es decir, en su versión más rígida y limitante, por lo que para representarlo aludí al ejemplo gráfico más asociativo, que es el árbol genealógico, pero esta vez de una forma mucho más aséptica y poco representativa de la realidad, enmarcado en unos márgenes que aluden a esos límites impuestos por la familia y siendo la pieza expositiva más grande de todo el stand que ocupa el resto de piezas. El segundo capítulo, Las células mueren cuando pierden su función, hablaremos del momento de desvinculación con la familia, ese momento de pérdida del sentimiento de pertenencia social, cuando ya no sabes a dónde perteneces y el camino no se bifurca en dos. Uno en una línea ascendente, representando lo que evoluciona y construye, y otro en una línea descendente, simbolizando ese peso que se arrastra. Aquí podéis ver mejor cómo caen también ciertas piezas. Y finalmente, en el último capítulo, Regeneración celular, hablaremos de la reconstrucción del núcleo de la familia, es decir, de esa evolución intervenida por otros eventos sociales, por lo que para representarlo recurriré a una escalera visual de 5 tarjetas en las que podemos ir viendo cómo suceden imágenes de doctrina, líneas mucho más rectas al principio, pero conforme vamos avanzando intervienen imágenes sociales, y la línea se vuelve mucho más difusa, discontinua, liviana, hasta llegar a un espacio completamente tranquilo. Aquí podéis ver cómo hace ese efecto de escalera. Por lo que creo que definiría el proyecto como una evolución personal y social, donde la interpretación sobre la familia toma valor sobre lo socialmente impuesto.
Y a partir de aquí fue cuando tuve claro que todo el contenido gráfico debería estar fundamentado no solo en mi experiencia propia, sino también en experiencias externas. Así que también funciona el proyecto como un nexo de unión de historias e imágenes que hablan de lo que un día yo me pregunté y se resuelve en un diálogo colectivo. Para entender esta idea un poquito mejor e ir al grano, básicamente lo que hice fue inventarme metodologías que iba haciendo con mis amigas, que por un lado me generaban el material gráfico, que habéis visto que iba apareciendo por todas las piezas, y por otro lado contrastaba la idea de que efectivamente es posible la creación de grupos de sustento social alternos a la familia. Uno de estos juegos que hice con mis amigas fue darles conceptos del proyecto y que tuviesen que imitarlos mediante mímica, sonido o sinónimos, para básicamente generar claves visuales con el cuerpo. Por ejemplo, cuando hablábamos de certidumbre social, mis amigas tomaban posiciones erguidas o con los brazos en jarra, generando líneas rectas o arcos visuales, como habéis podido ver en la primera pieza gráfica. Otra metodología que llevé a cabo fue la recopilación de testimonios, esta vez anónimos, pero también de mis amigas, en las que me contaban su visión más personal sobre la familia. La idea era generar un espacio de confianza entre esta persona y yo y tener como resultado final un texto único que me sirviese para esa escalera visual. Una escalera en la que también aparecen imágenes de Laia Gil, otra alumne de la escuela que estaba haciendo el TFG sobre el desarrollo personal queer. Entonces, nuestros proyectos se encontraban cuando hablábamos de la incidencia de la familia en este proceso de crecimiento. Así que decidimos colaborar intercambiando material, imágenes y texto y apoyándonos durante todo el proceso. Pero claro, a todas estas piezas hay que sumarles las piezas de comunicación, porque es un proyecto. Entonces, lo primero que hice fue diseñar el catálogo expositivo, que estaría pensado para situarse en la base del stand, para que quien quisiese intervenir y cogerlo y nutrirse tanto del ensayo teórico como de la explicación de cada pieza pudiese hacerlo. Lo encuaderné a mano en un cosido americano a lomo vista para poder acoger un doble formato también y que fuese algo más interesante. A su lado podéis encontrar el flyer, que es hoja de sala, que resume también toda la narrativa del proyecto y menciona todas las colaboraciones, que he traído bastantes para quien quiera, pues se lo puedo dar en mano sin problema. Y finalmente, pensando en una divulgación pues, más digital, pasaremos a la creación de un perfil de Instagram en el que no solo muestro las piezas gráficas, sino que también cuento el proceso de creación de cada una, curiosidades, descartes, reflexiones y cualquier cosa interesante. También podéis encontrar el link al ensayo teórico, es completamente abierto, lo puede leer quien quiera, podéis difundirlo y bueno, otras cosas como listas de reproducción de Spotify, algún vídeo, etc. Ahora os voy a dejar con unas imágenes de fondo del proyecto porque me habría encantado traerlo, la verdad, pero mi pequeñín mide casi 2 metros de profundo, entonces la logística se me complicaba un poco, pero bueno, creo que lo verdaderamente interesante de este proyecto es el proceso de investigación a través de las metodologías, el ensayo teórico, la implicación emocional y personal que ha supuesto y también pues, este nivel de experimentación en un formato que nunca antes había trabajado en ningún aula. Así que bueno, me gustaría dedicarle todo este proyecto a las personas que luchan y construyen una realidad familiar disidente. Y nada, muchas gracias por estar hoy aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.